Hola chicos, este video va a ser muy breve, va a ser muy corto porque nada más va a ser la introducción al nuevo tema que vamos a estar trabajando. Les voy a leer lo que es el nuevo tema y el aprendizaje esperado. E igual, esto ya se trabajó las 2 semanas pasadas y nada más es que lo revisen, que estén bien, que sepamos de lo que estamos trabajando, ¿sale? Entonces el tema es patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes. El aprendizaje esperado, yo les indiqué en el trabajo en mis actividades, les indiqué que el trabajo debía de venir con título, debía de venir con el aprendizaje esperado, con fecha y pues después en su libro era contestar esta página. Si se fijan, aquí viene la página 131 y en su libreta era anotar, en la actividad era anotar el aprendizaje esperado y una investigación acerca de qué era un polígono. Entonces todo eso se va a calificar junto con esta página, ¿sale? El día de mañana estaré recibiendo este trabajo que es en su libreta el aprendizaje esperado, la investigación de polígono que venía en esta misma página y esta página del libro resuelta, 131, ¿sale? Entonces, les voy a leer el aprendizaje esperado, que es: formula expresiones de primer grado para representar propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Perímetros y áreas de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente. El análisis de figuras. Entonces, el aprendizaje esperado que pues se pretende lograr es que ustedes formulen expresiones de primer grado, las cuales ya las conocen porque estuvimos trabajando desde hace meses ya con ellas, y el tema anterior se vieron ecuaciones de primer grado, expresiones de primer grado, las cuales eran las que conformaban el sistema de ecuaciones 2×2, ¿sale? Recuerden que una expresión a primer grado es que todos los números o las literales solamente están elevados a la primera potencia. No tienen ninguna otra potencia al cuadrado, al cubo y así sucesivamente, ¿sale? Entonces vamos a formular nosotros, a crear expresiones de primer grado para representar las propiedades que son perímetro y áreas. Ese es un tema que ustedes ya conocen desde la primaria, lo que es el perímetro y el área. Yo les encargué investigar las fórmulas del perímetro y área de diversas figuras. Ahorita puntualizo eso. Entonces, hacen su investigación de lo que era el polígono, ya que anotaron el aprendizaje esperado, y después vamos a realizar los incisos que nos vienen en la página A, B, C y D, ¿sale? Les voy a ir diciendo cómo se debieron haber hecho correctamente y ustedes los realizan en su casa, ¿sale? Si se equivocaron en alguna cosa, no lo entendieron, ahorita lo voy a explicar. Dice: recuerda del curso anterior el contenido relacionado con perímetros y áreas de figuras geométricas, mientras resuelves en tu cuaderno las actividades de esta página. Por eso les decía que en su cuaderno. Compara tus respuestas con las de un compañero y cosas así. Primero, ¿qué es el perímetro? Yo voy a utilizar el pintarrón que tengo aquí y les voy a mostrar cuál es el perímetro. El perímetro de este pintarrón es el área que solamente está de color negro, ¿sale? Solamente ese es el perímetro. La orilla. ¿Cuál es el área? El área es lo que está adentro. Todo esto blanco, donde se puede escribir en el pintarrón, es el área. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadrado, pues la orilla, el contorno de ese cuadrado es el perímetro, todo lo que lo rodea.
un terreno es, por ejemplo, de un terreno, el perímetro sería una barda, un barandal, todo eso que le rodea. Y el área, pues es lo que se contiene adentro, son diferentes, ¿sale? Entonces, inciso A, vamos a comenzar con los incisos. Dice, dibuja 3 polígonos cuyo perímetro sea de 10 unidades. Yo les voy a dibujar unos polígonos. ¿Qué son polígonos? Pues esa es la investigación que deben de hacer. Y ahorita yo les voy a dibujar como ejemplo 3 polígonos y pueden ser los que ustedes hayan dibujado, ¿sale? O hecho en sus figuras, en hojas y recortado. Yo hice 4 polígonos y los hice en un momento así, rapidísimo. Son a escala, porque si las hacía de por centímetro de esta regla, pues no, se iban a ver bien pequeños. Entonces, 1 centímetro equivale a 2 centímetros, entonces esa es la escala. Y ustedes pudieran haber hecho rectángulos, cuadrados, romboides, triángulos, lo que ustedes hayan querido, pero que cumpliera con la característica de que su perímetro medía 10. ¿Cómo se calcula el perímetro de cualquier figura? Pues solamente sumando lo que miden sus lados. Es decir, este rectángulo a escala mide 2 centímetros de un lado y de base mide 3 centímetros, porque recordemos que sus lados paralelos pues miden exactamente lo mismo. Entonces, para que sea un rectángulo. Entonces, el lado paralelo a este mide también 2 centímetros y el lado paralelo a este también mide 3 centímetros. Entonces, sumamos todos sus lados, bueno, la medida de sus lados, 2 centímetros más 3 centímetros, 5 centímetros, más 2 centímetros, 7 centímetros, más 3 centímetros, 10 centímetros en total. Siguiente. Todos los lados son iguales, entonces quiere decir que es un cuadrado. 2.5 más 2.5, 5. Más 2.5, 7.5 y más 2.5, 10. ¿Sale? El siguiente viene siendo de un lado 4 centímetros y del otro lado 1 centímetro. Sus lados paralelos miden exactamente lo mismo del romboide y sumamos 4 más 1, 5 más 4, 9 más 1, 10. También cumple. Y por último, el triángulo mide de base 4 centímetros y sus dos lados iguales miden 3 centímetros. 4 más 3, 7 más 3, 10. En este caso es un triángulo isósceles, ¿sale? Entonces, ustedes pudieran haber hecho cualquier polígono y hubiera estado bien si cumple con las características del perímetro que les pide. Continuamos con el inciso B y dice, si un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus lados miden exactamente lo mismo, tiene un perímetro de 9 centímetros, quiere decir que todos sus lados sumados dieron 9 centímetros. Y viene una pregunta, ¿cuánto debe medir cada uno de los lados iguales de un triángulo isósceles que tiene el mismo perímetro que el triángulo equilátero si se sabe que su base es de 5 centímetros? El isósceles, pues claramente no es igual que el equilátero. El isósceles tiene 2 de sus lados iguales, de la misma medida. Entonces, lo que nos plantea es lo siguiente. El primer triángulo, que es equilátero, dice que su perímetro es de 9 centímetros. Entonces, cada lado, por lo tanto, mide 3, 3 y 3. Porque 9 entre 3 da 3. Entonces, ¿por qué 3 más 3, 6, más 3, 9? Entonces, su perímetro es 9. Entonces, este está correcto. Pero dice, y un triángulo isósceles tiene de base 5 centímetros y sus dos lados iguales,
¿cuánto medirán si su perímetro también es 9? Eso se los voy a dejar que lo hagan ustedes en su libreta y tienen que adivinar cuántos, bueno, no adivinar, calcular cuánto miden los dos lados iguales de este otro triángulo. Su base mide 5 centímetros, entonces ¿cuánto medirán sus otros dos lados? Recuerden que tiene que ser de la misma medida los otros dos lados y en total de su perímetro tiene que ser 9. Su perímetro recuerden que es el contorno, nada más. Y ya para terminar pasamos a la actividad del inciso C e inciso D, y el cual nos pide, el inciso C, calcular el perímetro y área de los 4 cuadriláteros que se encuentran aquí. Aquí no se alcanza a ver bien el rectángulo, pero en su libro sí. Entonces necesito, la indicación es que calculen el área y perímetro, son distintas, recuerden, de cada uno de los cuadriláteros. Por eso les pedí que investigaran la fórmula del área y perímetro de las diferentes figuras. Yo simplemente las busqué en imágenes en Google y rápidamente encontré la siguiente imagen que se me hace muy bien, que es esta. Viene muy completa, vienen las figuras necesarias que vienen en su libro y ahí rápidamente sacan cómo es la fórmula del área y perímetro. La del perímetro está bien fácil, ya es igual en todas las figuras. Entonces, a excepción del círculo, porque eso es circunferencia, no es perímetro. Entonces, calculan de cada uno y comparan cuáles son las medidas que sí son iguales, que tienen iguales los cuadriláteros. Los encierran los que sean iguales, que tengan la misma área y el mismo perímetro o nada más el mismo perímetro, ¿sale? Y pasamos al inciso D, el cual es ya el último, y dice que observes las siguientes pares de medidas que corresponden a un triángulo, pero hay ciertas medidas que son correctas porque las medidas deben de corresponder a un área, la cual el área es 12 centímetros al cuadrado. Entonces vamos a observar las cantidades que tenemos aquí y vamos a hacer la operación de la fórmula que ocupa el triángulo para su área. ¿Cuál es? Es base por altura entre 2 sobre 2 y entonces multiplicamos. La primera cantidad es 1 centímetro y la segunda cantidad es 12 centímetros. Entonces multiplicamos 1 por 12, 12 entre 2, 6. Y no corresponde al 12 centímetros que me debe de dar de resultado. Entonces la primera está descartada. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Checar las otras cantidades. Por ejemplo, la siguiente sería 4 por 8 entre 2. La siguiente sería 2 por 12 entre 2. La siguiente 6 por 6 entre 2. Y las que les resulten 12 centímetros al cuadrado, pues esas serán las buenas. Encierran las que sean correctas y sería todo, ¿sale? Espero sus trabajos en Edmodo para mañana y sería esta página y en su libreta la investigación de polígono y aprendizaje esperado. Hasta la próxima. Solo un punto que me faltó en las grabaciones que hice anteriormente. Las figuras que vayan a formar van en su libreta también, así que va aprendizaje esperado, fecha, la investigación de qué es polígono y sus figuras creadas en el inciso A y en el inciso B. Es todo. Gracias.